Hola niños, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan en un nuevo video en esta hora. Le damos gracias a Dios, mis amores, porque Dios nos permite la vida y podemos seguir aprendiendo mucho más de las cosas del Señor Jesús. En esta mañana me gozo el poder estar y hablarles a través de este video. Yo soy la hermana Claudia y reciban un saludo muy cariñoso de todos los hermanos que conforman la directiva infantil Herederos del Reino de los Cielos. Y en esta hora pues aprenderemos una historia muy bonita que será aprendizaje para nuestra vida, mis niños. Y nuestra escuela dominical de hoy se titula Con gozo como Pablo y Silas. Y nuestro texto de esta mañana se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Así, mis amores, que me voy a permitir leerlo, y la palabra del Señor dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Qué hermosa palabra, mis niños. Bueno, ¿quieren saber de qué se trata de esta historia? Pues en un momento más lo sabremos. Bueno, niños, ahora en esta hora vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que en esta hora pues hoy aprendamos de su palabra. Te pido que en tu hogar donde te encuentres, que cierres tus ojos y le digamos al Señor en esta hora: bendito Padre, gracias te damos en esta hora porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Padre. Te pedimos, Señor, que sigas teniendo ese cuidado con nosotros, Señor, y que donde quiera que vayamos tú estés con nosotros, Señor, porque tú así lo has prometido, Padre. Gracias te doy en esta mañana por cada pequeño, Señor, que está viendo este video, Señor, y quiere aprender más de ti, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Miren, niños, quiero que vean lo que tengo aquí. ¿Ya bien? ¿Se escucha? Bueno, vamos a entonar una alabanza con este instrumento musical, pero ahora vamos a entonar este canto que dice: ¡qué gozo tengo! ¿Sí se lo saben? Bueno, sé que muchos lo han entonado. Lo vamos a entonar con el instrumento musical. Dice: ¡qué gozo tengo! ¡Qué gozo tengo! ¡Qué gozo tengo! Porque Jesús ha perdonado de mis pecados, los ha borrado con su poder. Hay unas campanas en mi ser, son muy tan alegres con poder. Repiten un canto que yo ya soy salvo por su gracia y su poder. Muy bien, niños. Qué bueno, mis niñas, es alabar a nuestro Dios con nuestras manos, con nuestra cabeza, con nuestros movimientos, porque dice que de la alabanza se agrada el Señor. Pero ahora yo quiero preguntarte, para ya entrar de lleno a nuestro tema, mi amor, ¿qué significa o qué entiendes tú por la palabra gozo? Durante todo, desde que empezamos nuestra transmisión, hemos hablado de gozo. ¿Qué es para ti gozo? Dice que gozo es un sentimiento de complacencia, es de alegría en el corazón, es el resultado de sentirnos plenos, de sentirnos felices. Pero yo te quiero preguntar en esta mañana, mi amor, si tú tienes algún problema en tu hogar, o si tal vez tienes algún problema en la escuela, o si probablemente no vivas en paz con las personas que te rodean, que están a tu alrededor, no sé, con tu vecinito, con tu hermanito, otra vez con mamá o papá. Tal vez tengas algún problema o no vivas en paz, en gozo, en alegría. Pero hoy, mi amor, quiero decirte que debemos confiar en nuestro Dios Todopoderoso, porque dice que Él nos dará el gozo que nosotros necesitamos. ¿Tú lo crees así? Pues sí, porque Dios nos dará el gozo y la alegría que nosotros necesitamos. Pero tenemos nosotros que estar bien con todo el mundo. Dice que cuando estamos gozosos, dice que hay plenitud, que estamos plenos, contentos, alegres, porque hay gozo en nuestro corazón. Y el día de hoy, mis amores, hablaremos de dos hombres que, a pesar de que tuvieron muchos problemas, tuvieron muchas dificultades, estos hombres siempre confiaban en Dios. Y por eso, cuando había esos problemas, ellos se mantenían gozosos, estaban alegres,
porque confiaban en nuestro Dios Todopoderoso, mis amores. Nos cuenta esta historia, mis amores, que Pablo y Silas tuvieron una visión celestial y que tuvieron que viajar a Macedonia. Viajaron a diferentes ciudades y después se dirigieron a Filipos, que es una importante provincia de Macedonia. Porque Pablo no hizo su voluntad. Acuérdense que Pablo, su trabajo era predicar el evangelio. Pero cuando Dios le hizo saber que tenía que ir a Macedonia, pues Pablo no dudó, sino que fue obediente y se dirigió a la ciudad primero de Filipos y después de Macedonia. Pero cuando llegaron a ese lugar, mis amores, ¿qué creen? Que aunque Dios le había revelado a Pablo que tendría que ir a la ciudad, ese pueblo le dieron un recibimiento frío. O sea, a ellos no les interesaba nada de lo que eran las cosas de Dios. Y para Pablo y para Silas fue difícil, pero más sin embargo dice que obedecieron, aunque tuvieron un recibimiento no tan cálido de aquellas personas, pero dice que fueron, porque Dios les había mandado que se dirigieran a aquella ciudad. Pero dice, mis amores, también que en aquella ciudad había personas, mujeres que se dedicaban, que hacían grupos para que oraran, estudiaran la Biblia, la palabra de Dios. Y dice que encontraron a estas mujeres que a cierta hora iban a orar. Y dice que al verlas, pues Pablo y Silas comenzaron a predicarles, a hablarles de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces ellas dice que escuchaban atentamente. Pero había una mujer, mis amores, ahí en aquel grupo de mujeres que se llamaba Lidia. Nos dice que ella era una vendedora de púrpura, de telas de púrpura. No vestía de púrpura, pero ella vendía unas telas de púrpura. Dice que cuando escuchaba a Pablo y a Silas hablar de Jesús, dice que ella se quedaba atenta, mis amores. Se quedaba atenta a escuchar lo que Pablo y Silas hablaban. Y le gustaba, ¿verdad? Porque ella era, a pesar de que era gentil, ella dice que le gustaba escuchar todo aquello que ellos decían. Porque ella sabía que era verdad. Porque a pesar de que ella no era judía, pero ella amaba al Señor, ¿verdad? Le servía al Señor. Y se reunía, ¿verdad? Con diferentes mujeres para adorar y para estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces vemos aquí, mis niños, que Lidia era una mujer de fe. Era una mujer que creía, ¿verdad? Y entonces dice que ella pues estaba agradecida de todo lo que Pablo y Silas decían y compartían la palabra de Dios. Porque era bueno, mis amores, porque era bueno para ella el saber que no estaba equivocada, que sabía que lo que ella hacía pues era correcto, de alabar y glorificar a Dios, porque ella sabía que era bueno, ¿verdad? Que era bueno, porque alabar al Señor era lo mejor. Entonces vemos aquí, mis amores, que esta mujer, al escuchar todas estas cosas, ¿verdad? Se dispuso completamente a servir a los siervos de Dios, ¿verdad? Y les pidió que se quedaran, porque había gratitud en su corazón. Había gratitud en su corazón de poder saber, ¿verdad? Que, niños, que realmente era real, que había un Mesías de amor, de misericordia, mis amores. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que cuando ella los invita a su casa para que se queden, para que los sirvan, Pablo y Silas no quieren quedarse, pero ella le insiste, quédense aquí, ¿verdad? En mi casa. Porque estaba contenta, porque ella había aceptado el regalo de salvación. Aquellas palabras que Pablo decía de que todo aquel que se acercara y naciera de nuevo, pues sería salvo. Y ella se sentía agradecida, porque ella había nacido de nuevo. Había nacido, el amor que Pablo y Silas tenían para predicar la palabra, ella había creído en ese gran amor. Entonces vemos a esta mujer Lidia que se entregó completamente al servicio de estos dos hombres, de Pablo y Silas,
y se acercó al grandioso amor de nuestro Dios, mis amores. Entonces mis niños se dieron cuenta, ¿verdad?, que Pablo y Silas estaban en aquel lugar. ¿Saben por qué? Porque dice que después de que Lidia se convirtió al Señor y que fue una mujer que le entregó su vida al Señor, dice que todos los días después Pablo y Silas y sus acompañantes iban a orar. Y dice que una mujer que tenía un espíritu de adivinación, dice que cuando ellos iban a orar, dice que ella iba atrás de ellos y decían: estos son hijos de Dios, predican el evangelio. Y dice que siempre hacía eso cuando salían y cuando entraban, ¿verdad? Siempre perseguían a Pablo y gritaba a ella atrás de ellos. Y Pablo y Silas y sus acompañantes dice que seguían caminando. Pero llegó un momento, mis amores, que esto pues molestó a Pablo, ¿verdad? Porque esta mujer, él sabía que ella tenía un espíritu, un demonio, ¿verdad? Porque un demonio no puede decir que ellos eran siervos de Dios, pero querían probar, ¿verdad? Pero vemos aquí, mis niños, que entonces Pablo se detiene, ¿verdad? Y le dice: te exijo, te ordeno en el nombre de Jesús que salgas fuera de ella. Y entonces el espíritu, ¿verdad?, este demonio sale de esta mujer y es liberada. Es liberada. Habían pasado muchos días, ¿verdad?, que ella estaba molestando a Pablo y siempre dice que iban atrás de ellos gritando. Entonces el pueblo se percató, ¿verdad?, porque esta mujer dice que gritaba a grandes voces, ¿verdad?, que estos eran siervos de Dios y que predicaban la palabra de Dios. Entonces la ciudad empezó pues a darse cuenta que ellos eran siervos del Altísimo, del Mesías, por causa, ¿verdad?, de esta mujer que tenía un espíritu de adivinación. Pero Pablo, con esa unción de Dios, con esa fuerza de Dios, con ese poder que Dios le daba, le dijo a este demonio que estaba en esta mujer: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas fuera de ella. Y entonces esta joven fue liberada. Fue algo, pues, de alguna manera, pues, que sorprendió a toda la gente de Macedonia, de Filipos, de aquel lugar. Entonces se dieron cuenta que ahí se encontraba Pablo y Silas. Pero quiero decirles, mis amores, que esto no fue bueno para algunas personas. Dicen que esta mujer tenía un amo y que a este amo dice que ella ayudaba a otras personas, ¿verdad?, con este espíritu de adivinación, que no era bueno. Pero este hombre, su amo, ganaba dinero. Y al darse cuenta que Pablo y Silas habían hecho eso, que le habían sacado ese espíritu de adivinación, a esta mujer dice que se enojó mucho y dijo: ¿verdad? ¿Quiénes son estos? Dice que hacen el alboroto en Macedonia, que hacen el alboroto en esta ciudad. Pero él estaba enojado, mis amores, porque había, ¿verdad?, Pablo liberado a esta mujer de este espíritu que ella tenía, mis amores. Entonces, mis amores, por causa de ese hombre que era amo de esta mujer que fue liberada de ese espíritu, entonces dice que empezó a hacer alboroto, empezó a decir que ellos eran profetas falsos, que ellos no tenían por qué estar en aquel lugar haciendo todo esto, que no debían estar ahí, que engañaban a las personas, y empezó a decir muchas cosas. Y entonces dice que arrestaron a Pablo y a Silas, mis amores. Los arrestaron, dice que les rasgaron sus ropas y los azotaron, ¿verdad?, en las espaldas. Y dice que después que los azotaron por causa de este hombre, dice que los encarcelaron hasta la celda más horrible, más profunda, mis amores, que los llevaron a este lugar, dice, y los encadenaron de sus pies y de sus manos y los atoraron de un poste de ahí de esa celda. Vemos que a los peores malhechores les hacían solamente eso. Y Pablo y Silas vivieron eso, mis amores. Vivieron todo aquello que no era justo para ellos, porque ellos solamente predicaban la palabra de Dios. Pero como este hombre se sintió indignado y enojado, entonces hizo todo para que Pablo y Silas vivieran esas experiencias, como ser golpeados, ¿verdad?, azotados muchas veces y después siendo encarcelados sin ninguna causa, sin ningún motivo. Pero entonces dice que Pablo y Silas llegaron
a ese lugar, mis amores, llegaron a ese lugar encarcelados, avergonzados, porque eran hijos de Dios, y no era posible eso, mis amores. Pero ¿qué creen que pasó? Entonces, después de todo esto que pasó, mis amores, porque ellos querían desanimar, mis amores, querían desanimar, ¿verdad?, a Pablo y a Silas, lo querían desanimar, ¿verdad?, querían destruirlos, querían que su gozo que ellos tenían fuera destruido, fuera acabado. Pero ¿qué creen? Que en la celda no había eso. No estaba pasando eso. A pesar de todo lo que había pasado Pablo y Silas, a pesar de que los habían maltratado, los habían azotado, los habían encarcelado, dice que ellos, mis amores, ellos, dice, cantaban de alegría, de gozo. Había gozo en su corazón, y dice que adoraban al Dios Altísimo, que adoraban a Dios en aquellas circunstancias. Imagínense, niños, me imagino que ellos estaban ensangrentados por esos golpes que les habían dado. Dicen que los habían arrastrado toda la plaza y los habían llevado al lugar donde los habían azotado, y después los habían llevado a la cárcel. Entonces imagínense, yo creo que ellos estaban con muchas heridas, pero más sin embargo, en medio de todo ese dolor, de esa aflicción, mi amor, ellos dicen que cantaban, alababan a nuestro Dios. Ellos adoraban en espíritu y en verdad a nuestro Dios. En situaciones difíciles, pero el gozo que ellos tenían venía y provenía de nuestro Dios. Entonces vemos aquí que dice que cuando ellos estaban en la celda, el soldado que estaba ahí, este soldado romano, escuchaba que a la medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y adoraban al Dios Altísimo, y los presos de aquel lugar lo escuchaban. Pero de repente sobrevino un gran terremoto, de tal manera, dice, que las puertas de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se rompieron. Despertando el carcelero, dice, y viendo todo lo que había pasado, ver aquellas puertas abiertas, sacó su espada y se quería matar, porque pensaron que los presos habían escapado. Mas Pablo clamó a gran voz y le dijo: no lo hagas, pues ningún mal has hecho, todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro donde se encontraba Pablo y se arrodilló ante él, ante los pies de Pablo y de Silas, y le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y le dijo entonces Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces vemos aquí, niños, qué importante es mantener el gozo y la alegría en el Señor. Entonces vemos, niños, a través de esta historia de la vida de Pablo y de Silas, que a pesar de que ellos pasaron muchas circunstancias difíciles en aquella ciudad, dice que a pesar de todo ellos alababan y cantaban a Dios. Probablemente tú estás pasando por un momento difícil, pero quiero decirte que Dios está contigo, que siempre debemos mantener el gozo y la alegría que tenía Pablo, a pesar de todas las circunstancias que estemos pasando. Y bueno, niños, les sigo invitando para que confiemos en el Señor como lo hizo Pablo y Silas, porque Dios siempre va a buscar el medio para poder ayudarnos, para poder liberarnos, así como lo hizo con Pablo y Silas estando en la cárcel, porque para Dios no hay nada imposible, pero tenemos que ser niños de fe. Confiemos en el Señor, para que si el Señor hará conforme a su voluntad. Y bueno, mis niños, ahora haremos una hermosa manualidad para así poder también, a través de la manualidad, cantarle al Señor y gozarnos en su presencia. ¿Qué vamos a necesitar para esta hermosa manualidad? ¿Se acuerdan que al principio de nuestro tema entonamos una alabanza con un instrumento musical? Bueno, aquí tengo el instrumento musical que nos puede acompañar, ¿verdad?, para alabar a nuestro Dios. El que yo ocupé fue este. ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a hacerlo con los materiales que le pedimos. Ahora sí, los materiales son un papel crepé, un pedazo de papel crepé o pintura polité, un pincel, resistor blanco, 2 rollos
de papel de baño, los rollitos, tijeras y figuritas para decorar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a juntar estos dos rollitos de papel de baño, así, de esta manera, que queden bien metiditos, ¿sí? Lo vamos a acomodar muy bien, de tal manera que se vea muy bien. Eso es lo que hice con este. Puse dos rollitos de papel de baño. Ahora, ¿qué puedes hacer? Puedes ponerle papel crepé, cortar tiras y enredar tu rollitos de papel de baño para hacer esta bonita maraca. Vas a enrollarlo, a pegarlo, a forrarlo todo bien. O también lo puedes pintar con tu pintura Polytech. También puedes pintarlo con tu pintura. Debes esperar un poco, claro, porque pues necesita varias pasadas de la pintura Polytech, ¿sí? Pero cuando lo termines de pintar, lo dejas secar y ya estará muy listo. Acuérdense que con el papel crepé le podemos hacer las tapitas. Le vamos a acomodar piedritas, frijolitos, lo que tengas arroz en casa para poder hacerlo. Ya escucharon el sonido. Entonces lo pintamos, lo dejamos secar y después que ya lo hayamos secado, aquí podemos hacer unas rueditas del mismo rollito de papel con otro rollito de papel y los pegamos. Pegamos uno primero y después echamos las piedritas y ahora sí, lo cerramos, ¿sí? Y ya después lo decoramos con las figuritas. Pueden ser, yo lo decoré con lentejuela, pero puede ser con figuritas de foam y lo que tengas en casa puedes ocupar para decorarlo. Y ahora sí, vamos a alabar a nuestro Dios. Y antes de despedirnos, entonaremos esa canción, esa alabanza que dice: qué gozo tengo, ¿sí? Qué gozo tengo, qué gozo tengo, qué gozo tengo, porque Jesús ha perdonado ya mis pecados, los ha borrado con su poder. Hay unas campanas en mi ser, suenan tan alegres con poder. Repiten un canto que yo ya soy salvo, salvo por su gracia y su poder. Muy bien, espero que les haya gustado esta bonita manualidad. Bueno, me despido esperando que haya sido de su agrado esta bonita clase y que sigamos conectándonos a través de las transmisiones de la página de Herederos del Reino de los Cielos y podamos seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Acuérdense que por el momento no estamos yendo a la casa de Dios, pero a través de estos videos podemos seguir aprendiendo mucho más de la Biblia. Entonces, a través de las historias también podemos aprender lo que Dios quiere enseñarnos. Me despido, les mando un abrazo muy fuerte, esperando se encuentren muy bien y muy pronto nos vemos en otro video. Dios les bendiga.